Gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Más cerca de Dios. Y hoy, como todos los días que podemos transmitir este programa, estamos con una palabra que fortalecerá y cambiará tu mentalidad, tu vida y ante todo te llevará a estar más cerca de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La oración que lo cambia todo. Quiero repetirlo, la oración que lo cambia todo. Y quiero que podamos ir al libro de Primera de Crónicas 4, 9 y 10 que dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Eso es lo que dice la Escritura acerca de este hombre, el cual quiero que conversemos un momento en esta hora del día acerca de Jabes. Jabes significa, y su significado es doloroso, o en hebreo significa hacedor de tristeza, ya que su madre lo alumbró con mucho dolor. Al parecer, ese embarazo de la madre de Jabes fue muy complicado. Y durante todo su embarazo y durante el parto fue mucho dolor lo que esta mujer experimentó al traer al mundo la vida de este hombre. Mas sin embargo, cuando llamaban a Jabes, lo que expresaban al llamar a Jabes era el que causa dolor, el que causa tristeza. Así que cuando Jabes empieza a tener conciencia de su vida, empezó a notar que en él existía una atadura y se dio cuenta que su vida era una vida de estancamiento, su vida era una vida de tristeza, de dolores, de muchas situaciones que le causaban dolor, tristeza, angustia. Entonces vemos que Jabes es el prototipo de personas que otras le ponen una etiqueta, ¿verdad?, para llamarlo por sus acciones pasadas o presentes. Recuerden que cuando la mamá llamaba a Jabes, recordaba el dolor que éste le causó. Y muchas veces personas te ponen etiquetas y cuando hablan de ti te recuerdan de una manera o una perspectiva completamente diferente a como Dios te ve. Y vemos entonces que cuando le ponemos etiquetas a una persona y llamamos a esa persona, lo primero que se nos viene a la mente es tal vez esa mala acción que él cometió en el pasado. Y hoy podemos ver que dicen: fulano de tal, el ladrón, fulano de tal, ese fue el que hizo esto, el abusador, el que destruyó tal hogar, el que hizo esto. Y esa etiqueta queda en la vida de esa persona hasta que Dios lo haga completamente libre. Y vemos entonces que la palabra dice que Jabes era el más ilustre de todos sus hermanos, aunque no siempre fue así. La palabra ilustre podemos ver que es alguien que se distingue por su labor, que es alguien famoso por sus logros o capacidades, o alguien quien enorgullece a su familia, alguien que le causa orgullo a su familia. Pero Jabes realmente no era nada de esto, solo hasta que invocó el nombre de Dios. Hasta que Jabes invocó al Señor, Jabes simplemente era un ser humano que tenía en su corazón el dolor, la angustia y la tristeza de haber sido el causante y la persona responsable de que su madre sintiera tanta decepción a la hora de dar a luz. Él se sentía culpable del dolor desgarrador de su madre. Él sentía
sentía la culpabilidad, porque cada vez que su mamá lo llamaba le recordaba el dolor del pasado. Y vemos entonces que hay personas que están atadas al dolor del pasado, están atadas y subyugadas y oprimidas con toda esa angustia, con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento, porque fueron personas que en su vida anterior, en su vida pasada, en sus años anteriores, tal vez cometieron errores que causaron dolor y que causaron daño. Y ese dolor y ese daño no se ha borrado de las mentes, ni se ha borrado de los corazones de las personas que los acusan. Entonces, vemos que en medio de su situación, Jabes decide algo. Y vea, yo quiero que podamos entender esto. Jabes tuvo solamente dos opciones: quedarse como estaba, es decir, vivir siempre atado a ese nombre que le generaba dolor, le generaba tristeza, le generaba una culpabilidad, porque él sentía que había sido el culpable de la desgracia de su familia, de la desgracia de su madre al nacer. O él podía acercarse a Dios, clamar a Dios, solicitar la ayuda de Dios para que Dios obrara un cambio sustancial y sobrenatural en su vida. Y es allí donde dice la palabra que él invocó el nombre del Señor. Y en la Biblia, la palabra hebrea para invocar significa llamar, clamar. Y en la palabra griega significa invocar a una persona y llamarla por nombre. Y cuando dice que él invocó a Dios por nombre, significa que él se involucró tanto con Dios que llegó a conocerlo personalmente. Él empezó a llamar a Dios por su nombre. Significa que empezó a tener una amistad con Dios, a tener una relación íntima con el Señor. Y es allí cuando él tiene esa relación íntima, él conoce entonces la personalidad de Dios, conoce la bondad de Dios, conoce la fidelidad de Dios. Es allí cuando entonces Dios se revela a Jabes, y Jabes empieza a invocar su nombre, a orar. Y sabe, la oración de Jabes realmente fue una oración que no fue ni siquiera larga, y tampoco fue una oración que fue rebuscada por allá con muchas arandelas y añadiduras. No, Jabes solamente dijo: oh Señor, Dios de Israel, si me dieras bendición y me ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice que esa oración fue suficiente para Dios otorgarle lo que él le había pedido. Y dice la palabra que lo primero que ocurre en la vida de Jabes es que él lo hace el hombre más ilustre de su familia, el hombre que generó más bendición, que generó más alegría, que generó realmente sí, esa satisfacción de tener ese hermano, ese hijo, de tener ese familiar que los llenó de muchos triunfos, de muchas alegrías, de muchas bendiciones. Y ellos se dieron cuenta de algo que antes no habían visto en Javi, era la bendición de Dios. Y es que cuando tú invocas el nombre del Señor, Él dejará detrás de sí su bendición. Y Dios va a cambiar la historia de tu vida. Dios va a cambiar la historia de tu vida. Yo sé que estás marcado. Yo sé que han puesto etiquetas en tu vida. Nombres que no son tu verdadero nombre. Nombres que te hacen recordar el pasado, nombres que te hacen recordar lo que hiciste en el pasado, nombres que te hacen doler el corazón porque te sientes culpable, tal vez de ese abuso que cometiste, tal vez de ese robo que cometiste, tal vez de esa
situación en la cual te vistes envuelto, pero que al conocer a Dios, al buscar a Dios, te arrepentiste y ahora tienes eso que el Señor dice, que eres una nueva criatura, que has sido cambiado, que has sido transformado, que has sido liberado por el poder del Espíritu Santo. Pero aunque tú hayas sido liberado, esa etiqueta fue clavada en tu vida por aquellos que te vieron en tu pasado. Entonces Jabes clama y dice: oh, si me dieras bendición. Y cuando yo vi esto, realmente el Espíritu Santo habló algo especial a mi corazón y me dijo: cuando Jabes me pidió que le diera bendición, él me estaba pidiendo que quitara la maldición que llevaba su nombre. Y quiero que entiendas esto: Jabes le pidió a Dios que quitara la maldición que generaba su nombre. Él le dijo: llévate mi atadura y rómpela, desátame de todo lo que mi madre me ató. Y sabes, a veces cargamos con las maldiciones de nuestros antepasados, cargamos con eso que la Biblia llama maldiciones generacionales. Ahora, lo que Jabes hizo fue renunciar a la maldición que lo precedía, esa maldición que cargaba sobre sus hombros, y le pidió a Dios que cambiara su maldición por bendición. Y aquí vemos algo muy importante, mi querido amigo y hermano, y es que muchas veces nuestros padres generan ataduras en nuestra vida. Heredamos maldiciones, heredamos ataduras, y es por eso que tal vez tú ves que estás repitiendo esas situaciones, esos acontecimientos, la historia de tus antepasados. Entonces ves cómo se refleja en ti la vida de tu padre, la vida de tu madre. Ves cómo se refleja en ti los mismos fracasos de tu papá o de tu mamá, los ves reflejado en ti. Ves reflejado en ti esa mala situación económica, ves reflejado en ti ese dolor que causó la separación, el divorcio, la madre soltera, que lo vivieron tus antepasados, pero ahora lo estás viviendo tú, porque en tu vida hay una maldición generacional a la cual debes renunciar. Y Jabes le dijo: oh, si me dieras bendición, oh, si cambiares mi maldición por bendición. Y dice la palabra entonces que fue lo primero que Dios hizo en la vida de Jabes: anuló ese nombre con lo cual fue atado, anuló esa atadura, la rompió, la quebrantó, la derribó, y empezó a cambiar su maldición por bendición. Empezó a cambiar la vida de Jabes, la historia de su vida empezó a cambiar cuando esa maldición generacional que fue lanzada sobre su vida, al ponerle ese nombre, el Señor la quebrantó. Recuerda lo que dice 2 Corintios 3:17: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice la palabra que cuando Jabes clamó, entonces dice la Escritura que Dios hizo libre a Jabes del poder de su propio nombre y de la sujeción a la servidumbre y a la esclavitud, a lo cual la maldición generacional lo había atado por muchos años. Significa que Jabes era un hombre que no tenía un futuro. Jabes era un hombre que estaba arruinado, que vivía en depresión, que vivía triste, que vivía bajo la culpabilidad, que vivía siendo señalado, acusado, y que él no podía ver la felicidad, no podía ver el gozo, no podía ver la esperanza, porque estaba atado. Pero dice la palabra que el yugo se pudrió cuando él invocó el nombre del Dios vivo. Y dice también la palabra: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Así que hoy hay una unción para pudrir todo yugo, para pudrir toda atadura, para llevarse de tu vida el yugo y la carga y esa
esa fortaleza espiritual que te ha atado por años y que te ha tenido inmerso en esa maldición generacional. El Señor dice que Él ha venido para liberar a los cautivos, para liberar a los oprimidos. Y Dios está aquí en esta hora para hacerte libre, para desatar de tu vida esa historia y que nunca más se repita, ni en tu vida, ni en tus hijos, ni en tus generaciones, la historia de tus antepasados. Dios no espera que tú repitas los fracasos de tus antepasados, que tú comas las uvas agrias y tengas la dentera de aquellas cosas que también vivieron tus antepasados. Él te quiere ver libre, Él te quiere ver restaurado, bendecido, lleno de la paz, de la gracia y del favor de Dios sobre tu vida. Ahora, lo segundo que Jabes dice en su oración es: y si ensancharas mi territorio. Ahora, Jabes pide la bendición para prosperar espiritual y materialmente. Y vea, lo primero que Dios hace es ensanchar la mente de Jabes. Recuerda, Jabes estaba estancado porque él creyó la mentira que él era el causante del dolor y del dolor de su madre, del fracaso de su familia, de la situación de todo lo que se estaba viviendo en torno a su hogar. Y él mismo vivía en ese dolor, él mismo vivía en esa tristeza, sumergido en la culpabilidad. Y no hay nada que destruya más la mente y el corazón del hombre que la culpabilidad. Cuando hay culpabilidad, ella no te deja tener paz. La culpabilidad no te deja amarte a ti mismo, no te permite perdonarte a ti mismo. Y cuando hay culpabilidad, lo que busca Satanás a través de esa acusación es que tú creas que eres el culpable de las desgracias de los demás. Pero recuerda que la palabra de Dios tiene poder. Y Él le dijo: quiero que quites de mí, Señor, y ensanches mi mente. Y lo primero que Dios hace es que ensancha la mente de Jabes. Él ensancha sus pensamientos y ese territorio. Él le dice: quiero que me des más espacio para tener más. Quiero la sabiduría para administrar lo que Dios me conceda. Y vemos entonces cómo el Señor dice que empieza a darle a Jabes una mentalidad diferente, al punto de que fue un hombre que hacía muchas cosas con excelencia. Era un hombre que hacía cosas que causaba admiración, que causaba que la familia estuviera realmente, se sentían como cuando uno de tus hijos es el mejor en la escuela, o como cuando tus hijos son reconocidos por algo que hicieron. ¿Cómo crees que te sientes tú como padre orgulloso? Y ellos empezaron a sentirse orgullosos de Jabes porque Jabes estaba siendo transformado por el poder de una oración que lo cambió todo. Y cuando él invocó el nombre de Dios, todo, absolutamente todo, empezó a cambiar en él. Entonces vemos que también le dijo: y si tu mano estuviera conmigo. Y sabe, la mano de Dios significa la compañía de Dios donde estuviera y en lo que hiciera. Jabes anhelaba ir agarrado de la mano de Dios porque él sabía que cuando alguien se agarra de la mano de otra persona es porque depende de esa otra persona para poderse mover, para poderse desplazar, para poder avanzar. Así que él quería ir de la mano con Dios. Él dijo: no te voy a soltar más. He entendido que tú eres el único quien me puede dar avance y progreso espiritual. Tú eres el único quien me puedes dar ensanchamiento. Tú eres el único quien me puede bendecir, quien me puede prosperar, quien me puede ser motivo de orgullo. Y entonces dice la palabra que él pidió que la mano del Señor estuviera con él, que la mano del Señor sostuviera su mano y que no lo soltara, y que no lo soltara. Él quería hacer la voluntad de Dios en su vida, que Dios lo condujera, porque él estaba dispuesto a ir donde
Dios le permitiera ir de su mano. Y yo creo que cuando Jabes hizo esta oración, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede darnos a llevar a cabo una oración de tanto poder, de 4 frases, de 4 líneas, pero que era una oración profunda que salía del corazón de este hombre. Deuteronomio 2:7 dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Porque si Dios está contigo, nada te hará falta. Si Dios está contigo, si tú te tomas de la mano de Dios, no tendrás falta de ningún bien. No habrá nada que te haga falta. No habrá nada lo cual te haga falta si tomas la mano de Dios, si aprendes a caminar con Él, si aprendes a dejárselo todo a Él, si aprendes a que Él guíe tus pasos, tu vida, te sustente, te sostenga. Y vemos entonces a un hombre que le dice: tómame de tu mano. Tómame de tu mano, Señor. Y hay algo que yo le pido hoy a mi Señor, y es que tome mi mano. Señor, toma mi mano, y quiero que tu mano esté conmigo, Señor. Que tu mano esté conmigo, que tu mano me acompañe. Y lo otro que él le dice es: y me libraras del mal para que no me dañe. Y bueno, yo creo que el peor mal que le podía dañar era no creer en sí mismo. Y eso produce estancamiento, dolor. Y a veces hay cosas que no logras, no porque no tienes fe, es porque no crees en ti mismo. Y lo primero que Dios tuvo que hacer en la vida de Jabes era que Jabes empezara a creer que sí lo podía lograr. Empezara a creer que Dios le podía dar la ayuda necesaria para él ser un hombre nuevo, un hombre transformado, un hombre con una mentalidad diferente. Y eso es lo primero de lo cual Dios libera a Jabes. Lo libera de aquello que no le permitía creer en sí mismo, pero también él le estaba diciendo: guárdame de mis enemigos. Dios lo guardó de sus enemigos. Dios empezó a pelear las batallas de Jabes. Dios empezó a enfrentarse en contra de sus propios enemigos. Del primer enemigo que Dios enfrentó en la vida de Jabes fue contra el temor, fue contra la autocondenación. Fue el primer enemigo al cual Dios cortó la cabeza en medio de Jabes. Pero también todo enemigo que se levantaba contra Jabes, el Señor lo detenía y lo derribaba. Pero también que lo guardara de toda tentación que podía hacer que su relación con Dios se viera completamente afectada. Y había algo en esta oración: que Dios lo guardara de todo mal, era que lo guardara de no volver a caer en esa mentalidad de estrechez, en esa mentalidad de no creer en sí mismo, de vivir en el pasado. Él estaba diciendo: Dios, guárdame de todos mis enemigos, de los enemigos ocultos, de los enemigos visibles, invisibles, los conocidos, los no conocidos. Pero también le decía: guárdame de toda tentación, de todo pecado que me quiera hacer caer para que me aleje de ti. Guárdame, guarda mis ojos para solo ver lo que tú quieres que vea. Guarda mi boca para solo hablar lo que tú quieres que hable. Guarda mis oídos para no escuchar otra cosa más que tus palabras. Guarda mis manos para no tomar lo que no es mío. Guarda mis pies para que no sean presurosos al mal. Guarda mi corazón, porque de toda cosa guardada, Dios quiere que guardemos nuestro corazón, porque del mana la vida. Y de esa manera la oración de Jabes dice: y Dios le otorgó todo lo que Jabes pidió. Y el Señor notó a un hombre desesperado y que confiaba en que
Dios podía hacer algo para cambiar no solo la historia de su futuro, sino de su propio nombre. Y Dios le otorgó a Jabes algo que quiero otorgarte a ti y a mí. Le otorgó doble honra. Isaías 61:7 dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra. Y sabes, esta palabra se cumplió en Jabes. Él dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra. Jabes era un hombre deshonrado. Jabes era un hombre confundido. Él estaba confundido. Él no entendía por qué había nacido. Él no entendía por qué le pudo haber causado tanto daño a su madre y a su familia aún antes de nacer. Jabes no entendía por qué él era la oveja negra de su casa, de su familia. Él no entendía por qué toda la culpa de todo lo malo que pasaba lo señalaban a él. Él no entendía por qué todo lo que ocurría a su alrededor al parecer tenía que ver con su nacimiento y con su llegada al mundo. Mas sin embargo, la palabra, cuando Jabes empezó realmente a confiar en Dios, a clamar a Dios, dice: te alabarán en tus heredades. Y si hubo algo que ocurrió en Jabes, es que él fue el más ilustre de todos sus hermanos. Significa que empezaron a ver que Jabes era un hombre bendecido por Dios. Y también dice: por lo cual en tu tierra poseerás doble honra y tendrás perpetuo gozo. Y Dios lo coronó con doble honra. Es decir, aquello que les robaron a Jabes, Dios se lo devolvió el doble. Le devolvió doble gozo, le devolvió su honra, le devolvió un buen nombre, levantó su cabeza en alto para que Jabes no sintiera que él era el culpable de la desgracia de su generación. De la manera en que Jabes oró, yo quiero que tú ores a Dios también. No solo repitiendo la oración que repitió Jabes, no. Dile: Espíritu Santo, inspírame a orar. Inspírame esa oración que va a llegar al corazón de Dios y que Dios me va a otorgar eso que le esté pidiendo. Dile: Espíritu Santo, quiero que me ayudes a orar en este día. Quiero que me des la oración que debo elevar delante del Padre para que el Padre pueda escucharla y me pueda atender y pueda otorgarme lo que le estoy pidiendo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora y te pido por el poder del Espíritu Santo que inspires a tus hijos, que le des una oración inspiradora, que le des una oración de poder, que le des una oración de autoridad y que esa oración llegue al reino de los cielos. Señor, llévate ese pasado que causó que la familia, Señor, le pusieran una etiqueta de dolor, de tristeza, de decepción a sus hijos. Señor, oro para que en esta hora, Dios mío, tú te lleves todo aquello, Señor, que no permite que haya ensanchamiento en la vida de las personas. Y te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques de una manera sobrenatural en la vida de aquellos que hoy están en tiempo de este devocional. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que así como Dios le otorgó a Jabes lo que pidió, así el Señor te otorgue lo que hoy has clamado delante de Él. Recuerda que Jabes invocó a Dios por su nombre. Significa que Jabes lo primero que buscó fue conocer a Dios, conocer su identidad, conocer sus características, conocer su carácter y conocer su fidelidad. Dios te bendiga y espero vernos en el próximo programa.